Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablar es muy fácil, vivir es bien difícil, dice un viejo adagio de la sabiduría popular. ¿Cuántas personas en una solemne ceremonia religiosa, el matrimonio, han dicho sí al amor toda la vida, sí al respeto en la relación de pareja y sí al amor en fidelidad? ¿Y cuántos matrimonios han terminado su vida, han muerto después de muchos años y pueden decir que esas promesas de fidelidad, respeto y amor las cumplieron cabalmente a lo largo de sus vidas? Este sencillo ejemplo de lo que es los votos o de lo que son los votos matrimoniales nos muestra a nosotros la exigencia de lo que es concordar la vida con las palabras. Pues bien, Jesús, hablando de estas inconsistencias que hay a veces en los seres humanos, coloca una sencilla parábola. Un hombre con 2 hijos, los 2 invitados a trabajar en su finca, en su viña. El primero le dice: no quiero ir, pero sí efectivamente va. Luego el segundo le dice: sí voy a ir, pero al final no lo hace. Pregunta Jesús cuál de los 2 hizo lo deseado por su padre. Ellos contestan: el primero, aunque sus palabras no respondían ciertamente al deseo de su padre, con sus hechos probó que sí. Ciertamente es claro el texto evangélico que afirma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha y pone en práctica los mandatos y los preceptos de Dios. Y Jesús luego se despacha contra los fariseos en el Evangelio de hoy y les anuncia que ellos, a pesar de tener la ley de Dios en su cabeza y seguramente de hablar de ella permanentemente y tenerla en su lengua, ellos no viven la justicia, ellos no practican la misericordia, ellos no cumplen la ley del amor que Dios nos ha enseñado. Por el contrario, pecadores públicos y reconocidos como las prostitutas y los publicanos, a pesar de que en principio por su mala vida dijeron no a Dios, luego se corrigieron y dijeron sí al mensaje de Jesús. De ahí esta expresión tan fuerte de Jesucristo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de los cielos. Hoy nosotros nos preguntamos: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir según lo que decimos? En la misma línea del Evangelio de ayer, podemos afirmar claramente que de hablar hablamos todos, pero de vivir viven pocos. El mundo hoy reclama ciertamente maestros, pero pide sobre todo profetas, testigos de la verdad. Francisco, nuestro amado Papa, es creíble, más allá de sus palabras simples, sabias, cotidianas, por su testimonio de vida sencilla, austera, pobre, por su entrega al pobre,
por su capacidad de misericordia con el marginado, el excluido de la sociedad y de los grandes centros de poder. ¿Cuánto nos habla este Papa a nosotros los cristianos? Y nos invita a que de alguna manera dejemos cierta palabrería espiritual y a que nos comprometamos más con el dolor de los otros. Es común escuchar a aquellos que se han alejado de la Iglesia a afirmar que desconfían de los católicos porque tienen una madre, una hermana, una abuela, un amigo que habla muy bonito de Dios, pero su corazón está lleno de arrogancia, de cizaña, de resentimientos, de maldad. Hoy se nos invita a decirle sí a Dios, más que con las palabras, con la propia vida. De hecho, el mundo intercomunicado que vivimos, el mundo donde se sabe todo y se conoce todo gracias a los grandes medios y las redes sociales, nos lleva a vivir y a llevar un mensaje más que con palabras, sobre todo con el testimonio de la propia vida. No te desanimes si te has equivocado. Todos nos hemos equivocado. El tema y el problema no es que nos equivoquemos. El tema y el problema es que no aprendamos de nuestras equivocaciones. Señor, con un corazón sencillo y retomando precisamente la primera lectura que nos presenta la liturgia de este día del profeta Sofonías, nos invitas a tener un corazón pobre y humilde que confía en el nombre del Señor, que no comete maldades ni dice mentiras, ni se halla en su boca una lengua embustera. Y esto solo se da cuando el corazón humilde se deja llenar por Dios. Señor, sabes de mis incoherencias, sabes, Señor, de mis limitaciones. Corrígeme, Señor, háblame con tu amor. Quiero escuchar tu mensaje y tu palabra sabia, que pueda hablar a los hombres antes que con mis palabras, con el testimonio luminoso de mi propia vida. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad.
se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Nos hemos equivocado. El tema y el problema no es que nos equivoquemos. El tema y el problema es que no aprendamos de nuestras equivocaciones. Señor, con un corazón sencillo y retomando precisamente la primera lectura que nos presenta la liturgia de este día del profeta Sofonías, nos invitas a tener un corazón pobre y humilde que confía en el nombre del Señor, que no comete maldades ni dice mentiras, ni se halla en su boca una lengua embustera. Y esto solo se da cuando el corazón humilde se deja llenar por Dios. Señor, sabes de mis incoherencias, sabes, Señor, de mis limitaciones. Corrígeme, Señor, háblame con tu amor. Quiero escuchar tu mensaje y tu palabra sabia, que pueda hablar a los hombres antes que con mis palabras, con el testimonio luminoso de mi propia vida. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de... Una solemne ceremonia religiosa, el matrimonio, han dicho sí al amor toda la vida, sí al respeto en la relación de pareja y sí al amor en fidelidad. ¿Y cuántos matrimonios han terminado su vida, han muerto después de muchos años y pueden decir que esas promesas de fidelidad, respeto y amor las cumplieron cabalmente a lo largo de sus vidas? Este sencillo ejemplo de lo que es los votos o de lo que son los votos matrimoniales nos muestra a nosotros la exigencia de lo que es
concordar la vida con las palabras. Pues bien, Jesús, hablando de estas inconsistencias que hay a veces en los seres humanos, coloca una sencilla parábola. Un hombre con 2 hijos, los 2 invitados a trabajar en su finca, en su viña. El primero le dice: no quiero ir, pero sí, efectivamente va. Luego el segundo le dice: sí, voy a ir, pero al final no lo hace. Pregunta Jesús cuál de los 2 hizo lo deseado por su padre. Ellos contestan: el primero, aunque sus palabras no respondían ciertamente al deseo de su padre, con sus hechos probó que sí. Ciertamente es claro el texto evangélico que afirma: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha y pone en práctica los mandatos y los preceptos de Dios. Y Jesús luego se despacha contra los fariseos en el evangelio de hoy y les anuncia que ellos, a pesar de tener la ley de Dios en su cabeza y seguramente de hablar de ella permanentemente y tenerla en su lengua, ellos no viven la justicia, ellos no practican la misericordia, ellos no cumplen la ley del amor que Dios nos ha enseñado. Por el contrario, pecadores públicos y reconocidos como las prostitutas y los publicanos, a pesar de que en principio por su mala vida dijeron no a Dios, luego se corrigieron y dijeron sí al mensaje de Jesús. De ahí esta expresión tan fuerte de Jesucristo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de los cielos. Hoy nosotros nos preguntamos: ¿por qué nos cuesta tanto trabajo vivir según lo que decimos? En la misma línea del evangelio de ayer, podemos afirmar claramente que de hablar hablamos todos, pero de vivir viven pocos. El mundo hoy reclama ciertamente maestros, pero pide sobre todo profetas, testigos de la verdad. Francisco, nuestro amado Papa, es creíble, más allá de sus palabras simples, sabias, cotidianas, por su testimonio de vida sencilla, austera, pobre, por su entrega al pobre, por su capacidad de misericordia con el marginado, el excluido de la sociedad y de los grandes centros de poder. ¿Cuánto nos habla este Papa a nosotros los cristianos y nos invita a que de alguna manera dejemos cierta palabrería espiritual y a que nos comprometamos más con el dolor de los otros? Es común escuchar a aquellos que se han alejado de la Iglesia a afirmar que desconfían de los católicos porque tienen una madre, una hermana, una abuela, un amigo que habla muy bonito de Dios, pero su corazón está lleno de arrogancia, de cizaña, de resentimientos, de maldad. Hoy se nos invita a decirle sí a Dios, más que con las palabras, con la propia vida. De hecho, el mundo intercomunicado que vivimos, el mundo donde se sabe todo y se conoce todo gracias a los grandes medios y las redes sociales, nos lleva a vivir y a llevar un mensaje más que con palabras, sobre todo con el testimonio de la propia vida. No te desanimes si te has equivocado. Todo Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo:
Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hablar es muy fácil, vivir es bien difícil, dice un viejo adagio de la sabiduría popular. ¿Cuántas personas